¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Pues vamos a platicar de un tema que en lo personal no me gustaría que quedara fuera de toda la dinámica informativa por la trascendencia que tiene. Obviamente en este momento la coyuntura lleva a otros tópicos, pero este es trascendental para nuestro país e incluso también en materia internacional, no lo crea, por el impacto que tienen inversiones y demás, y que tiene que ver con esta validación del Poder Judicial que fue elegido el pasado principio de junio, el pasado 1 de junio, ya el INE tomó esta determinación por mayoría de 6-5, tanto para la Suprema Corte de Justicia como para el Tribunal y Magistrados. Vamos a platicar de todo lo que se vivió en torno a este tema y con quién mejor que mi querido admirado Ángel Valderas, a quien saludo con muchísimo gusto. Mi querido Ángel, ¿cómo estás? Estimado Jesús, pues mira, yo no soy abogado, pero participé en varios foros en varias partes de la República sobre el debate de la reforma judicial y yo siempre manejé un argumento muy fuerte. Para hablar del Poder Judicial, todas y todos los que hemos sido víctimas del Poder Judicial podemos opinar. Claro. Y hemos tratado con el Poder Judicial a veces de manera individual, tú, tu familia, aquí mi familia perdió un terreno que se había vendido 2 veces y después mi papá falleció, muere sin testado, pero también de manera colectiva. Mira, está de moda por parte de la CENTE hablar de la ley del ISSSTE de 2007, que fue validada por el Poder Judicial y validó la reforma educativa y ha validado la aplicación retroactiva de leyes violando el artículo 14 constitucional o, por ejemplo, validó que evasores fiscales no paguen o le perdonó multas a grandes transnacionales, 9.000 millones de pesos a Iberdrola. Es decir, de una u otra manera, todos hemos tenido que tocar, o de manera individual o de manera colectiva, con el Poder Judicial. Por lo tanto, tenemos todo el derecho de poder opinar. Lógicamente, no hablamos de cuestiones técnicas que corresponden pues a quien estudió leyes, ¿no? O sea, no es que puedas opinar de todo, pero sí se puede opinar sobre la necesidad urgente de cambiar el Poder Judicial. Total, El INE valida, sí, No, adelante, el, adelante, Ángel. el INE valida en una votación cerrada, 6-5, porque hay que tomar en cuenta que el INE es uno de los organismos en los que estaba todavía enquistada la derecha, hay que decirlo, Lorenzo Córdoba, hijo de un gran militante de la izquierda, como lo fue Arnaldo Córdoba, el hijo le salió de derecha. No es algo raro. Eso sucede en muchas partes del mundo. Yo viví en Italia 10 años y me tocó ver cuando detienen a guerrilleros urbanos de las Brigadas Rojas, que por ejemplo uno de los principales líderes era hijo de Marco Donat Catán, que era un diputado muy famoso, con mucho peso dentro de la democracia cristiana. Y lo mismo, hijos de comunistas que salen de derecha. Entonces, esto también lo tenemos que entender en este caso de la votación. Mira, vi la argumentación de Arturo Castillo, Mm. que coincide con una que yo venía manejando. Yo manejé Jesús, que no hubo un acordeón único y no había manera de votar. Si tú fuiste a votar, llevaste acordeón. Yo fui a votar, llevé acordeón. Mi familia fue a votar, llevamos acordeón. E interesante, ¿eh? A veces el mismo y a veces otro acordeón. Aquí en Querétaro se movilizó el PAN y llevaron acordeones. Yo documenté 2 acordeones del PAN. ¿Y por qué digo de dos? Porque no coincidían. Coincidían en personajes como Marisela Morales o como Zulema Mosri. Era muy interesante ver quiénes eran sus verdaderos candidatos. Ricardo Sodi, por ejemplo, Sergio Molina, aparecían en ambos acordeones del PAN. Entonces, el mismo hecho que Arturo Castillo haya hablado de 37 acordeones, yo logré juntar, Jesús, unos 30 a mano, impresos en blanco y negro, tomados de celular, con nombres, con números, sin números, otros bien interesantes. Venían vacíos,
pero ya con cada elección para que cada quien los llenara. ¿De qué dependió esto? Del nivel de organización. Yo he dicho, para una elección de este tipo, con tal cantidad de candidatos, no había otra más que llevar acordeón. En Querétaro fuimos de los 13 estados que no tuvimos elecciones estatales. Recibimos nada más 6 boletas. Sí, pero eran 38 candidatos. Yo usé un acordeón que di a conocer público, que no coincide con este que andan diciendo que era el acordeón oficial de Morena, y yo estoy afiliado a Morena y soy dirigente de Morena, pero yo lo noté en el Comité Ejecutivo Estatal de Querétaro, votamos de manera diferenciada. No recibimos ninguna indicación del Comité Ejecutivo Nacional por quién tendríamos que votar y traíamos acordeones distintos. ¿Por qué? Pues porque todo depende si el acordeón lo hiciste a título personal o lo hiciste de manera colectiva. Yo voté de acuerdo a 2 meses de trabajo de un colectivo de colectivos a nivel nacional, en donde nos reunimos con Lenia Batres, con Hugo Aguilar, con Estela Ríos. O sea, nosotros hicimos nuestra tarea. Yo no coincido con Sabina Berman en un comentario en X, donde dice que la gente salió a votar sin saber por quién votar. Yo no creo que tú puedas generalizar tu caso, porque es ofender a gente que de manera colectiva, 2 meses, Jesús, construimos en 2 meses perfiles políticos de los 64 candidatos a la Suprema Corte, ¿eh? Y aquí en Querétaro, con abogados, abogadas, trabajadores del Poder Judicial, ex trabajadores del Poder Judicial, construimos perfiles de cada candidato. De manera colectiva. De manera individual era prácticamente imposible, pero de manera colectiva sí. Y después lo sometimos a consenso. Así es como yo participé en la construcción de un acordeón nacional. Bueno, a pesar de que yo construí ese acordeón, participé en la construcción, yo de memoria llegué y voté por las 3 primeras boletas. O sea, Suprema Corte, Tribunal de Disciplina y la tercera, que era el Tribunal Electoral, la Sala Superior. Y todavía de memoria voté por la Sala Regional. Pero no, ya la memoria no me dio para las otras 2 boletas, que además eran varios candidatos con diferentes especialidades, civil, administrativa, laboral. Pero aún así lo hicimos de manera colectiva. Eso es lo que gente como Sabina Berman no entienda cuando descalifica el proceso, porque el hecho de que ella no haya hecho la tarea no implica que otros no la hicimos. Y la verdad, fuimos muy serios. A final de cuentas, ¿cuál fue nuestra decisión de este acordeón que circuló por todo el país? Nuestra decisión fue, vámonos al mayor número por consenso. ¿Por qué? Por ejemplo, nosotros apoyamos a Lenia Batres y a Hugo Aguilar. Consenso, consenso. Pero estoy hablando de un colectivo, Jesús, en todo el país, ¿eh? De gente de Chiapas, Baja California, Tamaulipas, Nayarit. Bueno, llegamos a ese consenso. Todos queríamos votar por Lenia Batres y por Hugo Aguilar. Bueno, pero después no todo mundo quería votar por ejemplo, Yasmín Esquivel, no querían votar por Celia Maya, no querían votar por Loreta Ortiz. Y entonces, la mejor decisión es cuando es consenso. Todos están de acuerdo, no hay problema. No hay consenso, tienes que votar. Y entonces la mayoría dejó. Pero todavía dejamos un huequito y dijimos, pueden cambiar a uno. Si realmente tienen a corazón a un candidato que no quedó en el consenso de la mayoría, pónganlo. Entonces, cada quien, Jesús, vivimos procesos distintos. Cada quien tuvo diferentes niveles de aprendizaje. Cada quien tuvo diferentes niveles de participación. Pero hay que ser sinceros. ¿Quién lleva ventaja en una elección de ese tipo? Los grupos organizados. Pues sí, Mm. porque además, fíjate, la objeción de la votación de que había un acordeón donde quedaron todos los que se habían propuesto, que era uno de los 37 acordeones, de acuerdo a Arturo Castillo del INE, solamente ven a los ganadores, pero no ven a los que no ganaron. Yes. Oye,
Los que no ganaron tuvieron una votación muy importante, muy importante. Por ejemplo, yo documenté 5 casos para la Suprema Corte con votaciones entre 2.100.000, Camacho Contreras Ariadna y Isaac de Paz. O sea, en las tres elecciones hubo 5 candidatos con entre 2 millones y 2.800.000. Cuando se habla de una elección de Estado, en Europa les llamaban elecciones búlgaras, que es que un candidato llega con el 90% de los votos y los demás no sacan nada. Oye, no, en realidad si vamos a los perdedores, hay 25 personas que superaron el millón de votos y llegaron a 1.800.000. Es decir, un análisis más detallado no nada más observa los ganadores, observas la votación a nivel global. Y eso es lo que yo analicé después de los resultados. Lo que yo viví, mira, para mí una escena que fue muy, muy aleccionadora es que estuve en una reunión que me invitaron de una colonia y llegaron ahí compañeras organizadas con sus acordeones, pero en blanco, Jesús, en blanco, no impresos, no venían impresos de ninguna manera. Y ahí en esa reunión, de manera colectiva, decidieron por quién votar. Y se dejó plena libertad que si alguien no quería votar por el candidato 28, estoy inventando, pues no votabas por el 28. Pero ahí lo llenaron. Les pedí que si me dejaban tomar una foto, me dijeron que sí. Entonces tomé la foto del acordeón vacío y luego tomé la foto de cuando lo iban llenando a mano. Entonces, yo lo que vi es niveles distintos de organización. El PAN se organizó en Querétaro, también, ¿eh? Pero yo no noté, sinceramente, en ningún caso, coacción del voto. Porque tú lo viviste, Jesús, el voto fue libre y secreto. Yo cuando llegué a votar muy temprano, yo quise ir a votar muy temprano, a mi lado tenía un compañero de la universidad que nos encontramos en la entrada. Él tranquilamente sacó su celular y traía su acordeón. Al lado izquierdo estaba una señora, sacó su acordeón desde el celular. Yo traía mi acordeón en celular y mi acordeón en la bolsa, impreso en papel. Pero yo no noté afuera de las casillas ni cerca gente que le dijeran tienes que votar por esto. Porque tú sabes que el mejor antídoto para eso es el voto libre y secreto. Y tuvimos voto libre y secreto. Ahí estaban los funcionarios del INE, no se permitió que gente se acercara a donde íbamos a votar. Entonces, yo creo que además hay otro detalle para terminar. Mira, nunca jamás vamos a volver a una elección de este tipo. Yo no coincido con la observación, la Comisión de Observación de la OEA, porque no puede comparar, no se pueden comparar cosas que no son comparables. Vamos. ¿Por qué? Porque nunca jamás vamos a tener una elección de este tipo de nuevo. Nunca jamás es jamás. Porque a partir de 2027, lo que vamos a vivir mexicanas y mexicanos es una elección concurrente donde vamos a elegir poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Por ejemplo, en 2027 creo que 15 estados elegimos gobernador o gobernadora. Quiero ver si va a haber los índices de abstención que hubo ahorita. Pues claro que no. La gente va a salir a votar y todos sabemos que cuando se vota por presidente o presidenta o gobernador o gobernadora, que es cada 6 años, se tiene un mayor índice. Elecciones intermedias, baja el índice. Esto fue menor que una elección intermedia porque se eligió un solo poder judicial en 19 estados de la República y con jueces estatales y en 12 estados no. No lo vamos a volver a vivir por la sencilla razón de que lo que elegimos tienen diferentes años de duración. Mira, Suprema Corte, 12 años. Tribunal de Disciplina, 6 años. Jueces y magistrados, 9 años. ¿Cuándo se van a volver a empatar esas elecciones? Necesitamos un múltiplo de 6, de 9
y de 12. Yo ya lo saqué, pues enseño matemáticas. ¿Sabes cuándo? Cuando lleguemos al número 36. Es decir, hasta dentro de 36 años vamos a volver a elegir de manera concurrente Suprema, Tribunal, Tribunal Electoral. Por eso yo no coincido con la Comisión de Observación de la OEA, porque me parece muy patito cuando dice, sugerimos que otros países no sigan esto y ponen el dedo en el abstencionismo. Yo quisiera que esta comisión de la OEA regrese en 2027 y que vuelvan a usar el argumento del abstencionismo. No checa porque esta era una elección inédita. Errores, muchos. Todo proceso es perfectible y sobre todo la primera vez que haces un proceso, no te va a salir perfecto. No, no te va a salir perfecto. No, no había de otra, era nuevo para el INE, era nuevo para los candidatos, era nuevo para los medios de comunicación. No sé, los medios de comunicación, las redes sociales, no sabías qué poner, no poner, te daban indicación, contraindicación, los partidos políticos no pueden intervenir, la presidenta no puede hablar del proceso, no, siempre sí, o sea, eso no nos debe espantar. ¿Por qué? Pues porque fue la primera vez. Siempre la primera vez suceden este tipo de cosas. Claro, totalmente de acuerdo, querido Ángel. Oye, y en este marco, para finalizar, ¿se reconfigura? ¿Tú crees que esto reconfigura el poder, esta elección? Es decir, ya lo mencionabas en parte, el poder judicial en el mundo en general, te topas con que es uno de los últimos reductos o está controlado, porque México es como con Brasil, con Colombia, pues son las naciones que van aparte, porque el mundo va caminando para otro lado, lamentablemente, y te topas con un poder judicial muy conservador. Acabamos de ver lo que pasó en Argentina. Al momento que tú democratizas ese poder judicial, equilibras más la balanza de poder con el poder económico, que es el que a final de cuentas ha estado marcando el queso en muchos sentidos. Mira, yo vi a un teórico que conozco muy bien, Luigi Ferrajoli, italiano, que es un gurú en derecho, criticando el proceso, que los jueces no se pueden elegir, etcétera. Bueno, a mí me sorprende que gente tan preparada no tome en cuenta cuál es el contexto. Mira, si yo tuviera enfrente a Luigi Ferrajoli, gurú del derecho a nivel internacional, yo lo primero que le diría es, en México los jueces han liberado a 100 cabezas del crimen organizado. A ver, Luigi Ferrajoli, en tu país, ¿tú estarías con jueces que han liberado a líderes de la andragueta, de la camorra, de la mafia? Porque eso no ha sucedido, ¿eh? A ver, Luigi Ferrajoli, ¿en tu país los jueces ayudan a evasores fiscales? A ver, Luigi Ferrajoli, ¿en tu país los jueces ganan más que el presidente de la República? Pues claro que no. ¿Sí me explico, Jesús? Claro, El contexto es relevante. Yo de qué sí estoy convencido. Así, a mí no me gustaron algunos perfiles, ¿eh? Pero no por eso descalifico la elección. O sea, es absurdo que porque no quedó un perfil, descalifique la elección. O sea, yo no puedo medir todo un proceso electoral por una persona que no quedó o que quedó. Yo sí estoy convencido, viendo los perfiles, que hoy en día tenemos un poder judicial mejor que el que teníamos con Norma Piña. O sea, ¿eso va a ser perfecto? No, porque además Jesús es una parte del poder judicial. O sea, ahorita se cambiaron estructuras arriba, pero pues quedó gente con las siglas EF que estaban en funciones. Cambiar una estructura es muy complejo, puede ser escuela, sector salud, burocracia, pero sí hay una notable diferencia. Antes eran un máximo de 129 personas decidiendo quién integraba la Suprema Corte. Conocemos el mecanismo. Presidente propone una terna y los senadores con mayoría calificada deciden, 86, ¿no? Si estuvieran todos presentes. ¿Cuántos eligieron? Pues 87. Pero ¿cuál era la realidad, Jesús? El presidente en turno daba orden a su bancada de aprobar. Entonces, ¿quién en realidad decidía?
pues decidía el presidente negociando con las cabezas de la oposición para juntar la mayoría calificada. Hoy decidimos 13 millones. Hay una diferencia notable. Fíjate, cuando dicen es que el peligro de la elección es que el crimen organizado mueva sus bases para que voten por un determinado juez, aquí sería un meme de ja, 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 ja. El crimen organizado ya tenía copado aparte del Poder Judicial, tiene copado aparte del Poder Judicial y no necesitan votos, corrupción, comprarlos. De otra manera no te explicas, amparo tras amparo tras amparo, evitan la extradición, los sabadazos de los que hablaba Andrés Manuel López Obrador. Entonces, yo creo que si avanzamos, que ya es la última etapa, no, claro que no, claro que no. Yo creo que se va a avanzar en una mayor vigilancia. Mira, creo que fue Lorenzo Meyer, no sé si fue Lorenzo Meyer o Fabricio Mejía, pero uno de los dos me gustó mucho porque haz de cuenta que hizo un checklist de lo que aprendimos. Así voy a memoria, ¿eh? Porque igual yo le pongo de lo mío. Pero a ver, mira, ¿qué aprendimos, Jesús? Muchos aprendimos, no como Sabina Berman, que me disculpe, pero muchos aprendimos la estructura. Aprendimos a diferenciar la Suprema Corte del Tribunal de Disciplina, la Sala Superior de la Sala Regional del Tribunal Electoral. Unos más, otros menos. ¿Qué más? Lo que nunca se había visto en ese país, los perfiles. Antes con Peña Nieto, con Fox, con Calderón, era gente oscura, que vivían en el limbo, que tomaban decisiones, etcétera. Hoy al menos conocemos perfiles. Otra cosa, aprendimos a organizar como colectividad un proceso tan complicado como este. Nuevas boletas, llenar numeritos como una quiniela. Otra, nos organizamos. Por ejemplo, gente que no quedó su candidato o su candidata, pues aprendieron una gran lección. Vale más un acordeón colectivo que uno individual. Vale más un acordeón estatal que uno municipal. Vale más un acordeón nacional que uno estatal. ¿Por qué? Porque implica un mayor grado de organización. Entonces, en este proceso aprendimos mucho. Y eso también es una ganancia para finalmente poner a un poder que incide en la vida republicana, Cristina Fernández de Kirchner, lawfare, que yo una cosa que veo, Jesús, es que con esta elección México se aleja de las posibilidades de un lawfare. Hay que recordar que ya había un ministro de la Suprema Corte que quería destituir a Andrés Manuel López Obrador, ¿eh? O sea, eso no se nos debe de olvidar. Y lo que le están haciendo a Cristina Fernández, Milei, Milei es presidente solo porque el Poder Judicial descarriló a Cristina Fernández. Dilma Rousseff en Brasil la quitaron de la presidencia por el lawfare, porque sabemos que la derecha controlaba el Poder Judicial. ¿No te gusta un presidente o una presidenta progresista? Ah, bueno, pues ahí te va el Poder Judicial. Y te inventan lo que sea con tal de quitarte. Yo creo que eso nos lo quitamos en el corto plazo, que haya una posibilidad de lawfare. Ahora, ¿qué hay que esperar y qué hay que apostarle, Jesús? Pues que los que quedaron hagan su chamba, que finalmente veamos un tribunal de disciplina judicial que cuestione a jueces y juezas que toman determinaciones muy extrañas. Esto no es alterar la independencia del Poder Judicial, que me permita, que me perdone otra vez Luigi Ferrajoli. Solamente la independencia del Poder Judicial existe en la teoría, no en la práctica. O sea, existe en el mundo ideal, pero no en el mundo real. En Estados Unidos claramente los jueces se diferencian en conservadores y progresistas. Y lo mismo en España, y lo mismo en Italia. Y los jueces dicen yo soy de izquierda, yo soy de derecha. Eso no tiene que implicar en qué sentido va una de tus decisiones, ¿no? Pero creo que finalmente podemos ver, yo creo que la mayor parte de los que quedaron se van a tener que comportar de una manera adecuada, tienen que hacer un buen trabajo, porque hoy los vamos a tener en la mira, Jesús. Claro. Hoy están ya en una vitrina, ¿eh?
y se les va a reclamar. Y hay que recordar que la reforma judicial también implica la posibilidad de destituir un juez. Ahí está Baltasar Garzón en España, fue destituido por el delito de prevaricación. O sea, no sé de qué se espanta la derecha cuando en otros países, si un juez se comporta de manera corrupta y se le demuestra, es destituido y va a la cárcel. O sea, no sé por qué en México no se podría hacer eso. Claro. Mi querido Ángel Valderas, yo como siempre te agradezco muchísimo que compartas con nosotros tu conocimiento. Muchísimas gracias. Un abrazo, Jesús, y bueno, hoy nos uniformamos de rojo, no tenemos nada que ver con Alito Moreno, aclaramos, pero bueno, nos tocó de casualidad, no nos pusimos de acuerdo. Gracias, querido.